Vamos a continuar con nuestro tema de manejo de grafos. Cuando se busca una estructura de datos, se busca, aparte del almacenamiento de los datos que ésta nos puede dar, es las operaciones que ésta nos permite para manipular los datos almacenados. En el caso específico de los grafos, una de las operaciones o la operación que más comúnmente se realiza es tratar de encontrar los caminos directos o indirectos entre los vértices que conforman el grafo. Para ello, nosotros contamos con diferentes algoritmos que nos ayudan a realizarlo. El primero de ellos que vamos a ver es el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra nos permite encontrar el camino más corto de un vértice específico a cualquier otro vértice del grafo. Por simple inspección, se puede tratar de encontrar las rutas, pero entre más complejo se vuelve ese grafo, más complicado será el proceso de realizarlo. Entonces, si se cuenta con un algoritmo que nos muestra una lista de pasos, eso se puede simplificar y hasta se puede sistematizar. Para ello, lo primero que se necesita, obviamente, trabajar con una matriz de adyacencia etiquetada. ¿Sí? La etiqueta normalmente está formada por el costo de trasladarse a un nodo específico y el nodo de procedencia por medio del cual se llegó a ese nodo. Las etiquetas pueden ser temporales o permanentes. Serán temporales cuando todavía no se ha determinado cuál de esas etiquetas es la que presenta el costo más bajo, y será temporal cuando ya se determine cuál es el costo más bajo. Para realizar el algoritmo de Dijkstra vamos a necesitar una matriz con la lista de todos los vértices y una lista de pasos, ¿sí? Analizando cada uno de esos vértices. Una fila por cada vértice y una columna por cada paso o por cada vértice que vamos a analizar. Entonces será una matriz cuadrada, obviamente. Vamos a ver. Como mencionó, primero se debe tomar un nodo como nodo inicial. En este caso vamos a tomar el nodo A. Entonces el paso 1 sería identificar ese primer nodo. Y la etiqueta sería el costo de desplazarnos a ese nodo y el nodo de precedencia. En este caso, el costo, dado que es el nodo, la vértice inicial, pues sería un costo de cero, ¿verdad? Y nos desplazamos a partir de él, nos desplazamos directamente de él. Entonces, como es nuestro primer vértice a analizar, automáticamente se vuelve permanente, ¿verdad? Y como es permanente, nosotros marcamos que ya en el resto de las operaciones ya no podemos hacer análisis sobre ese, porque ya identificamos que es el costo más bajo. Entonces, lo siguiente es ver las adyacencias a ese vértice. En este caso vemos que hay una adyacencia hacia el vértice B, entonces lo etiquetamos. La etiqueta lleva el costo de 3 y la precedencia entonces para desplazarnos a B iríamos directamente del nodo A. Lo mismo nos podemos desplazar a C con un costo de 7 y nos podemos desplazar a D con un costo de 6. Entonces esas serían las tres etiquetas temporales encontradas en este primer paso. No son permanentes porque todavía no sabemos si hay otras rutas o otras adyacencias más baratas o con un costo menor a la hora de trasladar. Entonces, hacia los nodos E, F, G, H e I, no hay forma o no hay un camino, no hay una adyacencia desde el nodo A. Entonces, la manera que se identifica es con un costo infinito, ¿verdad? Bien, con eso terminaríamos el paso 1. Ahora vamos al paso 2, es de nuestros etiquetas temporales, vamos a seleccionar la que tiene menor costo. En este caso sería, tenemos un costo de 3, un costo de 6, un costo de 7. El costo menor sería de 3. Esa pasaría a hacer el nodo que vamos a analizar. En este caso sería el nodo B.
llegando desde el nodo A. Y como ya se determinó que ese es el costo más bajo para llegar hacia B, entonces se convierte en un nodo permanente. O una etiqueta permanente, perdón. Entonces, eso ya no lo vamos a poder cambiar en el resto del ejercicio. Y comenzamos a analizar las adyacencias del nodo B, que es en el nodo en el cual nos encontramos. Podemos ver ahí, estamos en la segunda fila, y la segunda fila pertenece al vértice B. De B, tenemos adyacencia con C, una adyacencia que tiene un costo de 5, pero la etiqueta no será, no estará evaluada o no será un 5 porque es un costo acumulado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para llegar a C, pasando por B, yo ya tengo un costo de 3, que eso ahí nos lo dice nuestra etiqueta temporal, pero entonces a cada nueva etiqueta le tenemos que sumar ese 3. Entonces, el costo para llegar de B a C no sería 5, sino que sería 8, 3 más 5. Ese 8 es un costo mayor que el costo que ya previamente identificamos, que es llegando directamente de A. Entonces, como 8 es mayor que 7, mejor nos quedamos con el costo que ya previamente se había calculado. Y eh, se mantiene ese costo, ¿verdad? Entonces, desde B no se puede llegar a D. Vimos anteriormente que cuando no había una adyacencia entre dos vértices, se colocaba un infinito. Pero acá no se va a colocar un infinito porque llegar a D ya se identificó un costo, un valor. Entonces lo que va a hacer es mantenerse en lugar de un infinito. El infinito es si no se ha logrado establecer un costo inicial hacia ahí. Bueno, desde B se puede llegar a E y el costo sería los 3 que cuesta llegar a B desde A, más 1 que costaría llegar desde B hacia E. Entonces sería un costo de 4. Desde B no se puede llegar a F, ni se puede llegar a G, ni a H, ni a I. Entonces sería infinito. Y con eso terminaríamos el paso 2. ¿Qué sería el paso 3? Bueno, identificar cuál de esas etiquetas temporales es la más baja o la que tiene el costo menor y convertirla en nuestro paso T, en nuestro costo permanente. Entonces, si tenemos 7, 6 y 4, el costo menor es 4. Entonces, esa la pasamos a nuestro paso número 3, a la columna, que es, en este caso, el vértice que vamos a analizar es el vértice E. Como ya se identificó que no hay un costo más barato, pues automáticamente se convierte en permanente. Eso implica que yo ya no voy a poder volver a analizar ese nodo, ese vértice. Entonces empezamos a analizar las adyacencias a partir de E. Entonces vemos que de E podemos ir a C. ¿Qué costo tendría? Bueno, los 4 que tiene trasladarse a E desde B, más 2, que sería trasladarse desde A a C. 4 más 2 es 6, que es un costo menor que los 7 que cuesta transportarnos directamente desde A hasta C. Entonces, en este caso vamos a sustituir, vamos a descartar el costo que ya teníamos calculado de 7 y vamos a sustituirlo por ese costo. O sea, es más barato transportarnos a C yendo de A a B, de B a E y luego hasta C, que transportarnos directamente desde A hasta C. Entonces, analizamos las siguientes. Desde E puedo llegar a D, no. Entonces, simple y sencillamente mantenemos el costo que ya se había calculado. Desde E se puede llegar a F, sí. ¿Cuál es el costo? Bueno, los 4 que cuesta llegar a B, más 4 que cuesta llegar de E hasta F, darían 8. Desde E también se puede llegar a G, que sería 4 más 3, 7. Ahora, desde E no se puede llegar a H, ni se puede llegar a I. Entonces, serían infinitos. Y con eso terminaríamos el paso número 3. Ahora en el paso 4 vamos a encontrar cuál es el, el costo el costo menor. Entonces tenemos 2 veces 6, 8 y 7. Entonces como tenemos 2 veces 6,
podemos tomar cualquiera de los dos, ¿verdad? El resultado al final sería el mismo. Por orden voy a tomar el que se encuentra primero, que sería C. Entonces, como ya se determinó que ese es el costo más barato para llegar a C, se convierte en permanente, ya no lo vamos a cambiar, ni lo vamos a volver a analizar. Entonces empezamos a analizar eh, eh, los, uh, los vértices a los cuales podemos transportarnos desde E. Entonces, ¿puedo ir desde E hasta D? No. Entonces, mantenemos el mismo que ya teníamos. Desde E, ¿puedo ir hasta F? Sí. ¿Cuánto costaría? Bueno, costaría 4, más 4 que ya tenemos, son, son los 8. Perdón, desde E podemos ir hasta F, ¿sí? Bien, desde E podemos ir hasta G, sí, 4 más 3 son 7. Y desde E no podemos ir ni a H ni a I, entonces quedaría en infinito. Terminaríamos el paso número 4. ¿Qué sería el paso 5? Como vemos, es un proceso bastante repetitivo, pero bastante simple. ¿Sí? Buscamos cuál es el costo más bajo, el valor, y encontramos que es D. Entonces lo pasamos al paso 5. Como ya se identificó que es el costo más barato o el costo menor, se convierte en permanente. Ya no lo vamos a poder usar y empezamos a ver los caminos hacia los vértices que podemos llegar desde el nodo D. Bueno, desde el nodo D puedo llegar hasta F, ¿sí? Costaría los 6 que se identificó que es llegando desde A más 5 daría 11, pero ya vimos que llegando desde E nos cuesta 8, entonces 11 es mayor que 8, entonces no se va a tomar y se va a seguir manejando el mismo costo llegando desde E. Sale más barato llegar a F desde E que llegar desde D, entonces se conserva el que ya se tenía. Y seguimos, desde D ¿se puede llegar a G? No. Entonces se conserva el costo que ya teníamos. Y desde D no se puede llegar ni a H ni a I. Entonces siguen siendo infinitos. Terminamos con el paso 5 y vamos al paso 6, que sería otra vez volver a identificar cuál es el costo menor de las etiquetas temporales y es 7. ¿Sí? Ese pasaría a ser nuestro costo permanente en el paso 6. Se vuelve costo permanente, etiqueta permanente, ya no la podemos utilizar. ¿Okay? Esto es básicamente para que no nos confundamos y no sepamos qué nodo ya visitamos, ¿verdad? Para eso es que la etiqueta se vuelve temporal. Repetimos el paso, ¿verdad? Desde G se puede llegar a F. Sí, sí. No, no se puede llegar desde G a F, entonces se conserva el que ya teníamos. Desde G se puede llegar a H, sí, entonces serían los 7 que cuesta llegar a G más 2, serían 9, llegando desde G. Desde G se puede llegar a I, sí, 7 que cuesta llegar a E, más 7 que cuesta llegar a I, serían 14, llegando o trasladándonos desde G. Terminamos con eso el paso 6 y pasamos al paso 7. Volvemos a evaluar cuál es el costo menor. 8, 9 y 14, pues el menor en este caso es 8. Lo convertimos, lo pasamos al paso 7. Lo convertimos en permanente. Lo podemos utilizar y volvemos a analizar ahora las adyacencias eh, del nodo, del nodo F. Del nodo F podemos llegar al nodo H. Sí. ¿Qué costaría? Bueno, 8 que cuesta llegar al nodo F a partir del nodo E, más 2 que costaría llegar desde el nodo F hasta el nodo H. Entonces, 8 más 2 son 10, que es superior a los 9, que es llegar desde el nodo G. Entonces, mejor conservamos el que ya teníamos calculado. Ahora, desde F, ¿se puede llegar hasta ahí? No. Entonces conservamos el que ya teníamos, que es 14.
Con eso terminaríamos el paso número 7. Vamos al paso número 8, que es buscar el costo más bajo, que en este caso sería 9. Ahí lo convertimos, como ya determinamos que es el costo más bajo de ese vértice, entonces lo convertimos en permanente, ya no lo podemos utilizar y empezamos a evaluar eh, los vértices con respecto al nodo H. Desde el nodo H, ¿puedo ir hasta el nodo I? Sí. ¿Cuánto costaría? Bueno, 9, que cuesta ir hasta el nodo, hasta el nodo H, más 2, que cuesta ir desde H hasta 2, daría 11, es menor que 14, entonces sí, se sustituye ese costo que teníamos y con eso terminaríamos el paso número 8. Y el paso número 9, pues simple y sencillamente ya solo nos queda una etiqueta temporal, sería trasladar la etiqueta tempo al paso 9 y como es nuestra única etiqueta, convertirla en permanente. Y con eso quedaría resuelta nuestra matriz de costos. Esta matriz básicamente lo que dice es cuál es el costo más bajo para trasladarnos desde A hacia cualquier otro vértice. Por ejemplo, trasladarnos desde A hasta E, aquí lo vemos, el costo es el costo menor es 4, llegando a partir de B, aunque también podríamos llegar desde C, aunque también podríamos tomar el camino A a C para llegar a E, pero es más caro porque valdría 9. También podría hacer el camino A, B, C y llegar a E, pero también sería más caro, ¿verdad? Entonces, esta matriz nos sirve para eso, para saber cuál es el costo más barato, cuál es el costo menor desde el nodo A, que fue el que tomamos como inicio, hacia cualquier otro nodo. Ahora, si queremos saber cuál es ese camino, entonces también lo podemos, porque nosotros ya vemos que para llegar hasta en este caso hablemos de los nodos más separados, de A hasta I. Dice, si quiero saber cuál es el costo más barato, o cuál es el costo más barato para ir de A hasta ahí me lo dice eh, mi, mi matriz, que es de 11. Entonces, yo tengo múltiples caminos, pero el camino más barato será 11. Ahora, necesito saber cuál es ese camino, porque yo puedo ir de A a C, de C a E, de E a G, de G a I directamente, ¿verdad? Pero no me va a costar 11, me costaría 7, 9, 12, 19, ¿verdad? Entonces, ya identificamos que ir de A, ahí el costo más bajo es 11. Ahora vamos a ver cuál es ese camino. Y para ello, vamos a recorrer el camino desde hacia adelante hacia atrás. Entonces, primero, aquí nos dice que para ir al nodo H, al nodo I, hay que ir desde H. Entonces, vemos que el primer paso es desde H hasta I. Entonces, lo siguiente sería, bueno, posicionarnos en H y nos dice que a H hay que llegar desde G. ¿Okay? Entonces, ese sería el siguiente paso. Ya una vez que identificamos que a H vamos a llegar de G, entonces identificamos a G desde qué nodo tenemos que llegar. Y aquí nos dice que tenemos que llegar desde el nodo E. ¿Okay? Y al nodo E, entonces ahora nos posicionamos en el vértice E y nos dice que al vértice E el camino más barato es llegar desde el nodo B. Y nos posicionamos ahora en el nodo B y nos dice que el nodo más barato, la forma más barata de llegar hacia el nodo B es a partir desde el nodo A. Y ahí tenemos el camino. El camino sería entonces A, B, E, G, H, I. Ese sería el camino que deberíamos recorrer si queremos encontrar el camino más barato. Obviamente, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos una app que nos encuentra el camino, él nos muestra diferentes caminos, ¿verdad? Siempre por cuestión de costos, por cuestión de eficiencia, se busca el camino más corto, el más barato, no necesariamente el más directo,
tiende que ser el más barato. Aquí lo podemos ver. Los grafos no necesariamente están a escala, ¿verdad? Porque lo que se busca nada más es poder identificar los diferentes puntos o los diferentes vértices, entonces no necesariamente están a escala, ¿verdad? Entonces, si estuviera, nosotros podríamos creer que la manera más, la manera más rápida de llegar a- hasta C, o la manera más, o el costo más barato sería el camino que los une a ellos, ¿verdad? Pero vemos que no es cierto. Aquí tenemos un costo de A a C que vale 7, pero si yo llego a C procedente de E, que es como nos lo dice aquí nuestro, nuestra matriz, es que la forma más barata de llegar hacia C es del nodo E, porque tiene un costo de 6, que obviamente es menor que este. Entonces vamos a ver, 3, 4 y 2 son 6. Entonces, para eso se utiliza el algoritmo. Ahora, la limitante que tiene Dijkstra es que solo nos sirve, o tenemos que escoger un nodo para encontrar los caminos hacia todos los demás. Ahora, si nosotros queremos los caminos entre todos los nodos, entonces es otro el algoritmo que debemos utilizar, que sería el algoritmo de Floyd, que es el siguiente que vamos a ver. Pero en este momento, el de Dijkstra, nos quedaríamos en este punto.